Hubo un tiempo en que los videojuegos no eran una industria de servicios ni un ecosistema de suscripciones. Eran una especie de guerra de trincheras, pero en el patio de la escuela. Si elegías una consola de Sega, eras el chico cool del colegio. Pero no solamente eso, era por principios, era por personalidad. Elegías la velocidad de los videojuegos antes que la pausada y la modesta, no sé, como era familiar de los juegos de Nintendo. Hoy Sega es un desarrollador de videojuegos que aparece en consolas como Xbox, PlayStation, incluso en la Nintendo Switch, trayéndonos sagas como Persona, Yakuza por ejemplo, y que intentó volar tan alto que se quemó con el sol. Pero no solamente quiso traernos el futuro, aunque no estábamos listos para él. Esto no solamente es la historia de la empresa que chocó, sino una reflexión sobre por qué los jugadores de Sega estarían dispuestos a comprar una nueva consola si es que esto sucediera en el futuro, alejándonos de los fríos números y las superconsolas de ahora y del futuro para refugiarse en el calor de los 16 bits. Hola amigos, soy Julián y esto es el Archivo Freak. Bienvenidos. Entender cómo murió Sega como fabricante, primero hay que entender cómo ganó. A principios de los 90, Sega Genesis o Mega Drive hizo lo imposible. Le arrebató el trono a Nintendo en Norteamérica. Gracias a una campaña de marketing agresiva y un erizo azul, Sega se sentía invencible. Pero el éxito es un veneno lento. Mientras el equipo en América, liderado por Tom Kalinske, quería seguir expandiendo la marca, el equipo japonés sentía celos de sus colegas occidentales. Esta guerra civil interna fue el primer clavo en el ataúd. En lugar de concentrarse en su próxima gran consola, Sega empezó a fragmentar su propia base de usuarios. En 1991 lanzaron Sega CD. Era caro, lleno de juegos de video de movimiento, FMV, que hoy parecen chistes, pero que en su momento pretendían ser el futuro. No conformes con eso, en 1994, ante el miedo del inminente lanzamiento de la PlayStation de Sony, lanzaron el 32X. Imagínate la confusión de un padre que tenía que ir a Navidad a comprarle la novedad de Sega para su hijo. O comprabas la Sega, o comprabas el accesorio para que leyera CDs, o comprabas el accesorio para que sea de 32 bits, y en ese momento Sega le estaba pidiendo a la gente que comprara un pedazo de plástico para que mantuviese esta consola que estaba quedando vieja, mientras que la competencia estaba desarrollando nuevas consolas desde cero. Esto empezó a hacer que los usuarios perdieran la confianza en Sega, ya que era una empresa que pasó a ser cool, a ser una empresa que te pedía dinero cada 6 meses por un periférico que al año siguiente ya iba a quedar viejo. Llegamos al año 1995, el año en el que el mundo cambió. Sega lanzó la Saturn en Japón con relativo éxito, pero en Occidente el pánico se apoderó de ellos. Sony estaba ganando un hype imparable con la nueva PlayStation. En el primer E3 de la historia, Sega intentó una jugada maestra que terminó siendo un seppuku comercial. El CEO de Sega anunció que la Saturno no saldría en septiembre, como se habría prometido, sino que estaba disponible en ese mismo momento en las tiendas por $399. Vamos, lo que hoy es un Shadow Drop. Parecía una genialidad, pero fue un desastre. Los desarrolladores no estaban listos. Las tiendas no tenían inventario suficiente y se enfadaron. Y lo peor estaba por venir. Minutos después, Steve Reiss, jefe de Sony Computer Entertainment, subió al podio, solo dijo una cifra, 299, y se bajó. 299. Esos $100 de diferencia sumados a una arquitectura de hardware demencial, la Saturno tenía 2 procesadores centrales que eran una pesadilla para los programadores. Sellaron el destino de la máquina. La Saturno
Fue una consola magnífica para los amantes del 2D y los arcades, pero el mundo quería el 3D de Tomb Raider y Final Fantasy VII. Sega, el rey de los salones recreativos, se quedó sin su corona en el salón de casa. La Dreamcast lo tenía todo. Fue la primera en traer el juego online a las masas con un módem integrado. Tenía la WMU, una tarjeta de memoria con pantalla que hoy parece el antepasado de la Wii U o la Nintendo Switch. Gráficos que hacían que la Nintendo 64 y la PlayStation parecieran de juguetes. Pero Sega estaba en la quiebra técnica, no tenía dinero para marketing y entonces apareció el gigante, la PlayStation 2. Sony no vendió solo una consola, vendió un reproductor de DVD barato. En el año 2000, si querías ver Matrix en tu casa, por ejemplo, te comprabas una PS2. El videojuego era el valor añadido. El 31 de enero del año 2001, Sega anunció lo impensable. Dejaban de fabricar hardware. El sueño se había acabado. Sonic, el rebelde que nació a destruir a Mario, acabaría apareciendo en una consola de Nintendo un año después. Fue el fin de una era y el comienzo de una leyenda. Acá es donde la historia se pone interesante para la gente de nuestra generación. ¿Por qué 20 años después la gente está obsesionada en internet con Sega? Con todo esto nos llegamos al presente, en donde vivimos una era de generación intermedia de consolas, con noticias de que van a salir consolas súper potentes, pero rozando los $1000. El fotorrealismo se ha vuelto la norma, pero de alguna extraña manera no se siente tan bien. Los juegos tardan de mínima 6 años en desarrollarse y cuestan alrededor de $200 millones o más, pero a menudo muchos de ellos incluso hasta carecen de alma. Y ahí, en medio de esa frialdad tecnológica, es donde el legado de Sega brilla con más fuerza. Estamos viendo un fenómeno de refugio. El jugador moderno, abrumado por los parches del día 1, las microtransacciones y los mundos abiertos infinitos pero vacíos, está volviendo al color de los 16 bits. No solo es nostalgia, es una búsqueda de pureza. Los píxeles de la era de Genesis presentan un tiempo en donde el diseño tenía que ser perfecto porque no había potencia técnica para esconder los errores. Y la verdadera ironía es, Sega murió intentando alcanzar el futuro técnico, pero hoy sobrevive y prospera gracias a su pasado estético. El éxito masivo de Sonic Mania demostró que el público no quería un Sonic en 4K con físicas realistas, quería el erizo de 1992, el que se movía con la fluidez de un sueño de neón. Sega no perdió la guerra de consolas, simplemente dejó de jugar en un tablero que ya no le pertenecía. Al abandonar el hardware, Sega se salvó de convertirse en una corporación gris preocupada solo por la arquitectura de sus chips. La historia de Sega es la historia de una empresa que fue demasiado humana, cometió errores por ego, se arriesgó por pasión y fracasó por no saber leer la frialdad del mercado. Pero precisamente por eso la aman. Porque en cada píxel de una Genesis y en cada espiral de una Dreamcast hay un trozo de ambición que ya no vemos en la industria actual. Quizás las consolas del futuro sean máquinas perfectas, capaces de renderizar cada gota de sudor en la cara de un soldado, pero mientras existan personas que prefieran el zumbido de un cartucho y el brillo saturado de un televisor de tubo, Sega seguirá ganando, porque Sega no era una máquina, Sega era y sigue siendo una actitud. El futuro de las consolas parece ser una carrera hacia una cima que nadie va a poder pagar. Hardware carísimo que además requiere de pantallas del mismo nivel para apenas notar la diferencia. Por este motivo, el píxel se ha convertido en un refugio confiable para los jugadores. Mientras todos pierden la cabeza por los teraflops, los FPS y las resoluciones en 4K, nosotros vamos a seguir acá, refugiándonos en el calor eterno de los 16 bits.